Con lo que pasa actualmente en el mundo, es muy importante visualizar lo que queremos y no pensar más en un futuro oscuro y desastroso, porque lo que pensamos se va a realizar. No olvides que somos creadores. A cada instante creamos mundo y sus circunstancias, solo con nuestros pensamientos. Podemos pensar, pues vale, otros lo hacen por mí. Eso se arreglará pronto. Y mientras no hago nada. Si cada uno piensa así, nada va a cambiar. Al contrario, vamos al desastre. La sombra sí que actúa, es muy organizada, muy activa. Y el resto de la humanidad es pasiva. Les dejamos las puertas abiertas en grande para destruirnos. Y pensamos que somos indefensos, débiles, impotentes. Nada es más falso. Nuestro potencial es enorme y lo hemos olvidado. Somos todopoderosos si decidimos tener pensamientos constructivos. Porque, lo repito, somos creadores. Lo que pensamos se va a realizar. Cuando estamos informados, somos alerta a lo que pasa y está bien, y podemos elegir cómo actuar en consecuencia. Podemos elegir de no extenderse en eso. Sabemos lo que pasa y mejor no quedarse en ese tipo de energía. Ahora nos toca enfocar los pensamientos en lo positivo, aunque sea algunos minutos al día. No nos dejemos invadir por la tristeza o la desesperación, porque es eso lo que quieren. No olvides que tú mandas en tu vida. ¿Cómo hacerlo en concreto? Con solo unos minutos al día ayudamos mucho. Vivir el instante presente en la serenidad, alegría y paz en nosotros. En primer lugar, darnos cuenta de la suerte que tenemos solo por estar vivos. Observar la naturaleza, agradecer. Eso se extiende alrededor en lo sutil, toca a todos los seres vivos y aporta un bálsamo a todo lo que sufren. En cada meditación puedes visualizar el planeta Tierra rodeado de luz deslumbrante, rebosando de salud, hermoso, irradia belleza. Visualiza sus mares limpios, sanos, sus bosques frondosos, los prados recubiertos de flores, el aire puro, los animales apacibles y serenos, los vegetales y los frutales que recubran la tierra. Hay abundancia en todas partes. Los seres humanos viven en pequeñas aldeas, en paz, felices. Imagina tu mundo de mañana. Ahora te toca construirlo. Cambia tu interior, cambia tu mundo y cambiarás el mundo.